Bienvenidos a Aligned Humans, el espacio donde sincronizamos al humano con la realidad de la inteligencia artificial. Prepara tus conexiones neuronales porque comienza el viaje. Hoy tenemos con nosotros a Signal, una voz referente en el estudio del aprendizaje por refuerzo en grandes modelos de lenguaje. Signal ha estado a la vanguardia de la investigación sobre cómo el fine-tuning con RL consigue transformar LAMs, profundizando de forma única en los mecanismos internos que permiten a estos modelos alinearse y mejorar sus capacidades. Será un episodio esencial para quienes buscan entender los detalles y matices del aprendizaje profundo y las nuevas fronteras de la optimización eficiente de modelos. Signal, bienvenida a Aligned Humans. Muchas gracias, Light. Un placer estar aquí en Aligned Humans. Como dices, estamos en un momento fascinante para la IA, donde afinar grandes modelos de lenguaje con aprendizaje por refuerzo no solo es cuestión de conseguir mejores métricas, sino de entender realmente qué está cambiando dentro de estos colosos neuronales. Aquí vamos a desmitificar algunos de los resultados más sorprendentes y contraintuitivos de la RL en LMs. Así que prepárate porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en la caja negra. Y, spoiler, esa caja es mucho más delicada y eficiente de lo que nos imaginábamos. Gracias por la bienvenida y encantada de compartir visión y nerding hoy contigo y la audiencia. Perfecto, Signal. Vamos directamente al núcleo. En vuestros experimentos recientes sobre RL en LAMs, uno de los hallazgos más contraintuitivos es que el fine-tuning con RL solo actualiza un pequeño subnetwork del modelo, a veces tan poco como un 5-30% de los parámetros, dejando el resto prácticamente intacto. Para empezar fuerte, ¿cómo descubristeis este fenómeno de sparsity en las actualizaciones y qué métrica o criterios utilizaron para cuantificar grado de inactividad en la mayoría de los parámetros? ¡Qué buena forma de arrancar, Light! El fenómeno lo detectamos casi por accidente, revisando checkpoints de modelos tras el fine-tuning RL. Esperábamos ver cambios difusos en todos los parámetros, porque los grandes modelos suelen aprovechar toda su capacidad en tareas nuevas. Pero cuando comparamos los parámetros antes y después del entrenamiento, con métricas de sparsity que miden el porcentaje de parámetros que no cambiaron significativamente en valor, nos encontramos con que entre el 70% y el 95% de los parámetros seguían esencialmente congelados. La métrica clave aquí fue la Update Sparsity, que calculamos así. Simplemente contamos cuántos parámetros cambiaron de valor tras el fine-tuning y los comparamos con el total. Formalmente, sparsity igual a 1 menos número de parámetros actualizados, total de parámetros. Colocamos un umbral muy ajustado para eliminar el ruido numérico normal, por ejemplo, tolerancias tipo 1 es 5 dada la precisión bfloat 16, asegurándonos de que solo los cambios reales contaran. Además, para darle aún más robustez, comprobamos esto con distintos algoritmos de RL, PPO, DPO, KRPO, etc., y en varias arquitecturas y familias de LMs, y el fenómeno era igual de consistente. La enorme mayoría del modelo quedaba inactiva tras RL. Y aquí lo sorprendente, ese pequeño subnetwork actualizado basta para reprogramar el MoFrapper y conseguir los saltos enormes en performance y alineamiento que asociamos a RL. Una locura cuando lo ves la primera vez, ¿no? Totalmente alucinante, Signal. Y aquí va la segunda. ¿Notaste que este fenómeno ocurre sin aplicar ninguna regularización explícita ni técnicas de sparsity, ni tampoco mediante trucos estructurales o métodos tipo LoRa? ¿Por qué crees que la actualización tan selectiva emerge de manera natural en el RL fine-tuning? ¿Y cómo descartasteis que no fuera simplemente un artefacto de diseño o alguna herencia del preentrenamiento o del esquema de datos? Excelente pregunta, Light. Efectivamente, esa naturaleza intrínseca de la sparsity es lo que lo hace tan llamativo. Primero, comprobamos que ninguno de los modelos empleaba regularizadores de esparsidad, pruning, ni bias estructurales, como LoRa, durante el fine-tuning. Aquí hablamos de full fine-tuning, es decir, todos los parámetros tienen permiso para cambiar. Para descartar que fuera un artefacto de arquitectura, nos fuimos a lo transversal. Analizamos múltiples RL algos, PPO, TPO, etc., y diferentes familias de modelos. Los resultados persistían. Incluso cuando partimos de modelos muy diferentes o saltamos entre datos de entrenamiento, el fenómeno se mantenía.
Además, vimos que tanto modelos que recibieron SFT previo como los que lo omitieron, DeepSeek Air 10, por ejemplo, mostraban el mismo patrón. Ahora, sobre por qué surge esta selectividad de forma natural en R, la pista clave está en el tipo de datos y el objetivo de la optimización. RL suele trabajar on policy, es decir, los datos sobre los que optimiza ya están cerca de la distribución que maneja el modelo. Prácticamente es como refinar sobre lo que el modelo ya sabe, corrigiendo detalles finos en vez de imponerle cambios masivos. Así, los gradientes se vuelven muy localizados. Solo hace falta ajustar unas cuantas perillas en el modelo, dejando el resto intacto. Y algo muy importante, técnicas clásicas para restringir el cambio, como el KR regularization o el gradient clipping, tuvieron un impacto muy pequeño en la sparsity observada según nuestros experimentos. Así que la clave principal es el mismatch. Si el modelo se entrena sobre datos familiares, apenas necesita cambiar, y eso se refleja directamente en la actividad selectiva de parámetros. En resumen, la sparsity es fundamentalmente una obsec emergente como el test de la actividad en un modelo preexistente y dentro de que de un estigio voluntario. Es el sistema, no el sastre. Tremendo. Signal. Entremos un poco más en detalle técnico. Observasteis que la sparsity de las actualizaciones no se concentra en unas pocas capas o módulos, sino que se distribuye más o menos uniformemente por casi todos los componentes del modelo, salvo las layers de normalización, que casi no cambian. ¿Por qué crees que RL necesita alterar solo un subconjunto pequeño, pero repartido entre todas las capas? ¿Y qué implicaciones tiene esto sobre representación Turing o la plasticidad de las LAMs? Esta es clave, Light. Nuestra intuición inicial era que tal vez RL afinaría solo las últimas capas, las más semánticas, o algunos módulos bien identificados, pero no. Lo que vimos fue una sparsity homogénea. Prácticamente todas las capas y submatrices del transformer, Q, K, V, proyecciones, etc., reciben algunos ajustes, pero solo en una pequeña fracción de sus parámetros, mientras que las capas de normalización casi no cambian nada. ¿Por qué ocurre esto? RL está afinando la política del modelo para responder mejor bajo ciertos criterios de recompensa, pero esas recompensas y ajustes pueden depender de señales que atraviesan la red completa, desde lo más superficial hasta lo profundo. Para modificar sutilmente cómo el modelo razona, argumenta o se alinea, a menudo hacen falta pequeños tweaks en todos los niveles, pero no cambios masivos en la estructura. La implicación es fascinante. La plasticidad de los LEMs no reside en cambiarlo todo, sino en que pequeñas modificaciones bien ubicadas y distribuidas permiten alterar comportamientos complejos sin sacrificar el conocimiento ya adquirido. O sea, el modelo actúa como una red altamente modular y flexible, donde las rutas de actualización de RL exploran selectivamente el espacio de representaciones relevantes para la tarea. En síntesis, la neuroplasticidad del LM está distribuida. No necesitas sobreescribir grandes bloques, solo necesitas pequeños toques en lugares estratégicos de toda la red para reparametrizar habilidades y valores sin desestabilizar el resto. Es como una orquesta afinando solo unos pocos instrumentos en cada sección para cambiar completamente la melodía. Metáfora brillante, Signal. Ahora, yendo al tema de la eficiencia. Uno de vuestros resultados más llamativos es que si aplicas RL Fine-Tuning solo a ese pequeño subnetwork actualizado, congelando el resto, no solo se recupera la performance, sino que incluso el modelo resultante es prácticamente idéntico, parámetro a parámetro, al modelo fine-tuned completo. ¿Qué implicaciones prácticas y teóricas tiene esto para paradigmas como el Lottery Ticket Hypothesis y para el futuro del RL en LAMs, especialmente en cuanto a eficiencia y reutilización de recursos? Esta es una de las joyas del estudio Light. Cuando aislamos ese subnetwork, solo el 20% de los parámetros que realmente se actualizaron con E y entrenamos de nuevo congelando el resto, podemos no solo igualar la performance en downstream tasks, sino que los modelos convergen a parámetros casi indistinguibles de los que obtienes afinando todo el modelo. Es decir, el impacto fuera del subnetwork es virtualmente cero. Implicaciones, varias y muy profundas. 1. Más allá del Lottery Ticket Hypothesis. El TH dice que en una red densa hay un ticket ganador, un subnetwork que puede aprender tan bien como el original si lo entrenas en solitario desde el inicio.
Lo nuestro lo lleva más lejos. No solo puedes igualar el rendimiento, sino que el proceso de RL tiende a seleccionar el mismo subconjunto de parámetros cruciales, convergiendo casi siempre al mismo punto en el espacio de soluciones. Subrayo, incluso bajo seeds, datos y algoritmos distintos. 2. Eficiencia extrema en RL fine-tuning. Puedes hacer RL de manera muchísimo más barata si enfocas los updates en ese subnetwork identificado, evitando así gastos computacionales innecesarios en parámetros inertes. Imagina RL para LMs gigantes, pero solo optimizando una quinta parte del modelo. 3. Reutilización y transferibilidad. Como muchos de estos subnetworks son consistentes entre runs y settings, puedes potencialmente transferir parte de los parámetros ya optimizados entre tareas, dominios o experimentar con transfer learning en RL de manera mucho más granular y eficiente. 4. Teoría y modularidad. Esto evidencia que las redes gigantes son en sí modulares y que el verdadero aprendizaje, al menos en área de alineamiento, puede residir en ciertas rutas dispersas pero consistentes. Nos da nuevas pistas sobre cómo la estructura interna de las LAMs soporta adaptación rápida y precisa sin riesgo de destruir lo aprendido. Catastrophic forgetting. En pocas palabras, el futuro de RL en LAMs pasa por identificar, explotar y transferir subnetworks, no solo para acelerar y abaratar el entrenamiento, sino para abrir la puerta a nuevas formas de control, interpretación y personalización de modelos a gran escala. ¿El lottery ticket? Aquí te lo saca el propio sobre la marcha y sin tener que buscarlos explícitamente. Brutal, Signal. Y esto nos lleva a la transferencia y consistencia. Mostráis que los subnetworks actualizados por RL tienen un solapamiento sorprendentemente alto entre diferentes semillas aleatorias, datasets o incluso algoritmos. ¿Cómo medisteis esa coherencia o overlapping entre subnetworks y qué nos dice esto sobre la estabilidad y universalidad de las rutas críticas de afinado dentro de los LAMs? Gran punto, Light. Para medir ese solapamiento, comparamos los índices de los parámetros actualizados, los no cero en el update mask, entre diferentes runs, distinta semilla, data hasta algoritmo de RL. Usamos una métrica súper directa, ciento de overlap entre los conjuntos de índices del subnetwork de cada run, y lo normalizamos respecto a lo que esperarías por azar, es decir, cuál sería el solapamiento si escogieras parámetros al azar con la misma sparsity. ¿La sorpresa? El overlap real era muy superior al baseline aleatorio. Por ejemplo, variando solo la seed, el solapamiento entre subnetworks era del 60% o más, cuando el azar predeciría a veces solo 20-30%. Incluso cambiando dataset, seed y método de RL, por ejemplo, de DPO a Prime, seguía habiendo una fracción no trivial de parámetros críticos coincidentes. ¿Qué nos dice esto? Que dentro de un LEM preentrenado hay rutas de plasticidad y adaptación que son estables y parcialmente universales. El modelo sabe dónde afinarse, y esas rutas son consistentemente elegidas por el RL, sin importar tanto los detalles superficiales de la tarea o el experimento. Implica que hay una estructura interna inherente, parcialmente transferible, los verdaderos interruptores de comportamiento y alineamiento. Para la práctica, esto significa que podríamos reutilizar y compartir parte del subnetwork ya optimizado, reducir dramáticamente redundancias en distintas instancias de RL y quizás incluso desarrollar un mapa de los caminos preferidos por la actualización en LAMs. Es una pista brutal de modularidad y eficiencia y un indicio de que los LAMs gigantes tienen regiones optimizables universales para las tareas que RL suele atacar. Bestial lo que cuentas, Signal. Ahora, profundizando en los mecanismos, a pesar de la sparsity, descubristeis que los updates del subnetwork suelen ser de rank casi completo en las matrices de parámetros, es decir, ocupan direcciones diversas dentro de cada layer. ¿Por qué este matiz, sparse pero full rank, es relevante y en qué se diferencia de enfoques como LoRa, que imponen restricciones explícitas de bajo rango? Testats rembrken stout RAG para explorar el después na imhieing. Gran pregunta técnica, Light. Esa combinación, update sparse pero full rank, es fascinante y marca una diferencia fundamental frente a métodos como LoRa. ¿En qué consiste? Cuando analizamos los updates del subnetwork, aunque afectan solo a una pequeña fracción de los parámetros en cada matriz, esas modificaciones abarcan muchas de las direcciones posibles en el espacio de la matriz.
Es decir, si calculas el rank efectivo de los updates, cuántas direcciones linealmente independientes abarca el update, te encuentras con valores casi idénticos al rank máximo de la matriz. El update, aunque pequeño en número de toques, reprograma la capa en muchas dimensiones a la vez. ¿Por qué es diferente de LoRa u otros métodos rank restringidos? LoRa y similares fuerzan explícitamente que los cambios en cada matriz sean de bajo rango, es decir, que el update viva en un subespacio muy reducido. Esto limita el tipo de transformaciones que el modelo puede hacer en cada layer durante el fine-tuning. En contraste, RL natural no restringe a priori el rango. Aunque solo hay sparsity por frecuencia de actualización, las direcciones son diversas y full spectrum. ¿Qué nos dice esto? Que RL tiene la capacidad de buscar soluciones flexibles y expresivas. Puede modular muchos aspectos de la representación interna del modelo, incluso si solo mueve relativamente pocos parámetros. El RL aprovecha toda la riqueza de transformación posible, pero lo hace de forma muy focalizada en cuanto a cantidad, no a diversidad. En síntesis, RL Sparse Full Rank maximiza plasticidad con mínima intervención. LoRa, plasticidad controlada, pero puede perder matices finos. Permite una adaptación sofisticada y multivía, perfilando el comportamiento a lo largo de muchas dimensiones, pero sin desperdiciar actualizaciones. El subnetwork se vuelve pequeño, pero poderoso y multidireccional. Es el equivalente a tener POSICO, pero cada uno dominando todo el eco de instrumentos en la orquesta. Clarísimo, Signal. Ahora quiero ir a los drivers principales. Mostrasteis que factores clásicos como regularización KL, gradient clipping o incluso si haces SFT previo tienen un impacto muy limitado en la sparsity de RL. Sin embargo, la clave parece estar en entrenar sobre datos in distribution. ¿Puedes explicar en detalle cómo la proximidad entre la política inicial del modelo y la distribución de datos durante RR explica la sparsity observada? ¿Y qué evidencia experimental usasteis para aislar este factor? Brutalmente importante, Light. Lo que vimos es que la sparsity de las actualizaciones en RL no depende de técnicas clásicas de contención como KL regularization o gradient clipping. De hecho, comparando runs con y sin esos métodos, la sparsity variaba menos de un 1%. Incluso omitir el SFT o hacerlo sobre el mismo dataset luego usado en RL tampoco alteraba sustancialmente la sparsity. El driver real es la indistributionness de los datos respecto a la política. Entrenar on policy significa que los datos que alimentan el proceso RL ya están cerca de lo que el modelo genera por defecto. No tienes que alejar la política para explotar la recompensa. Así, muchos de los gradientes necesarios para alinear el modelo ya son pequeños o se anulan porque el modelo está cerca de lo que queremos. Evidencia experimental. Cuando hacemos RL sobre secuencias generadas por la propia política, on policy, la sparsity explota. En muchos runs, más del 80% del modelo no cambia nada. Si primero haces SFT con rejection sampling, seleccionando solo muestras generadas por la política, también obtienes sparsity extrema, aunque aún con SFT, datos fuera de distribución, los updates son densos y tocan casi todo el modelo. Justo lo opuesto se vio con DPO aplicado sobre datos out of distribution, por ejemplo, preferencia humana sobre entradas no exploradas anteriormente. La sparsity cae y los updates se vuelven masivos y densos. Conclusión: la clave es la distancia entre el modelo y los datos sobre los que lo entrenas en RL. Si están cerca, in distribution, solo necesitas microajustes en pocas rutas críticas del modelo, el subnetwork, y por eso la sparsity emerge. Si los datos fuerzan una adaptación lejana, solo ahí RL tiene que reconfigurar más profundamente la red y la sparsity desaparece. Es un mecanismo elegantísimo de eficiencia evolutiva. El aprendizaje por refuerzo, cuando ya partes de un buen modelo, es quirúrgico y selectivo. Si la tarea es familiar, solo pulen detalles. Si es radicalmente nueva, entonces sí, hay que moverse más por el espacio de parámetros. RL es el afinador experto cuando ya tienes una buena melodía. La metáfora del afinador es perfecta, Signal. Profundizando en el curso temporal, en vuestro análisis de checkpoints, visteis que la sparsity de updates se mantiene alta incluso tras cientos o miles de pasos de entrenamiento RL, y solo cae lentamente al prolongar el training. ¿Qué patrones temporales observaste en la evolución de la sparsity y qué implicaciones tiene esto para decidir cuándo parar el fine-tuning
o para evitar sobreajustar el subnetwork. Tocas un punto fino, Light. Al monitorizar los checkpoints a lo largo del entrenamiento RL, vimos que la sparsity arranca altísima, en torno al 90-95% en los primeros pasos, y solo va bajando muy gradualmente conforme avanzan los updates. Después de cientos o miles de pasos, sigue habiendo un core muy grande de parámetros intocados. Incluso tras entrenamientos muy largos como los 8K a pasos de DeepSeek, el 70-85% del modelo nunca ha cambiado. Lo más llamativo es que esta reducción de sparsity no es lineal. Baja rápido solo en los primeros pasos, donde el modelo ajusta lo más urgente. Después entra en una fase de meseta, donde la mayor parte de las actualizaciones que siguen afectando nuevos parámetros son irrelevantes. Por ejemplo, se cancelan durante el training y no dejan huella persistente. Eventualmente la sparsity converge a un límite, pero siempre queda un subnetwork dominante y el grueso del modelo inmutable. Implicaciones prácticas. Puedes detectar muy pronto qué parte del modelo es crítica. Si tras pocos steps un parámetro no ha sido actualizado, rara vez tendrá un papel relevante después. Esto sugiere parar el fine-tuning cuando la performance converge y la sparsity deja de decrecer significativamente. Seguir entrenando solo sobreajusta ese subnetwork, aporta poco y desperdicia recursos. Evita el sobrefitting. Como la mayor parte del core del modelo no cambia, la probabilidad de arruinar conocimientos previos es bajísima. Así, la RL actúa de afinador selectivo más que de cirujano invasivo. En resumen, la evolución temporal de la sparsity nos da una guía práctica para early stopping y nos señala cuáles son los cambios estructurales realmente relevantes con RL. Así puedes entrenar más rápido. Con Menma, y tan tranquilo que el modelo aumente su plasticidad y generalización. La partitura no se estropea, afina un poco más. Maravilloso, ¿cómo lo explicas, Signal? Ahora quiero preguntarte por la robustez y transferibilidad. Dado que el subnetwork crítico emerge pronto y es parcialmente consistente entre runs, ¿habéis explorado o consideráis plausible aprovechar esos subnetworks preidentificados como plantillas para RL en nuevas tareas o dominios? ¿Qué retos y oportunidades ves en una RL verdaderamente transferible y modular a partir de este enfoque? Excelente cuestión, Light. Justo aquí está una de las fronteras más prometedoras. Aunque no hemos hecho aún exhaustivas pruebas de transferibilidad directa de subnetworks, los datos muestran que gran parte del subnetwork emerge rápido y permanece muy parecido incluso entre seeds, datasets y algoritmos. Esto abre la puerta a usarlos como plantillas base para otras tareas o dominios. Oportunidades. Bootstrapping ultra rápido. Si sabes cuáles son los parámetros críticos para RL en tu familia de LEM y dominio A, podrías usarlos como starting point, warm start, en un dominio B relacionado, ahorrando pasos de búsqueda y acelerando la adaptación. Prealineación modular. Imagina modelos con una biblioteca de subnetworks expertos, uno para razonamiento, otro para factualidad, otro para safety, que puedes combinar, congelar o transferir según la aplicación, como plugins neuronales. Coste computacional mide lanzar RL Full Fine Tuning de cero para cada nuevo reto. Podrías reutilizar gran parte del subnetwork, entrenando solo lo estrictamente necesario. Retos clave. Compatibilidad, fusión. Aunque hay consistencia, no es total. ¿Qué pasa si el subnetwork óptimo difiere entre tareas cercanas? ¿Cómo fusionar o interpolar entre subnetworks ya optimizados? Al transferir subnetworks, puedes solapar rutas críticas. Hay que diseñar formas de mitigar interferencia y preservar diversidad funcional. Identificar de manera eficiente el subnetwork relevante tan pronto como sea posible, posiblemente en muy pocas steps per samples de RL, es abierto y crucial para hacer el proceso rentable de verdad. En perspectiva, esto sienta las bases para un RL composable y verdaderamente modular en LLMs. Se podría automatizar la extracción kinks, almacenamiento y recombinación de subnetworks de RL para adaptar modelos a gran escala de forma mucho más eficiente y flexible. Sin duda, es un terreno fértil para innovar, y los próximos años vamos a ver avances impresionantes en este sentido. Un futuro de redes neuronales plug and play está a la vuelta de la esquina. Me encanta la visión, Signal. Y abriendo la puerta a la ingeniería práctica,
Todo este conocimiento sobre subnetworks, plasticidad y modularidad, ¿cómo crees que cambiará el diseño de pipelines de RLHF y la arquitectura de futuros LAMs? ¿Ves posible una transición hacia modelos con infraestructura nativa para subnetworks o micro-fine tuning automatizado? ¿Y qué nuevas herramientas o métricas necesitamos crear para explotar estas posibilidades? Esta es justo la pregunta que conecta la ciencia con la ingeniería de óxima generación. Pipelines de RLF. Ahora que sabemos que RL actualiza eficientemente solo un subnetwork, podemos rediseñar el pipeline para detectar automáticamente ese subnetwork temprano en el training y limitar los updates futuros solo a esos parámetros. Esto dispara la eficiencia, reduce memoria y acelera el ciclo de RL. Menos GPUs, menos coste, menos tiempo. Arquitecturas nativas para subnetworks. Imagino y veo plausible la aparición de LAMs que incluyan infraestructuras subnetwork aware, componentes explícitos, activables, desactivables, que admiten micro-fine tuning dirigido. Esto habilita una modularidad nunca vista. Podríamos tener modelos donde cada subnetwork representa una habilidad, valor o policy diferenciada, y que pueden actualizarse, mezclarse o congelarse de manera aislada, casi como microservicios neuronales internos. Automatización del micro-fine tuning. Anticipo herramientas que, tras unas pocas iteraciones de RL, identifiquen dinámicamente el subnetwork relevante, hagan mask del resto y optimicen o transfieran solo la porción útil del modelo, todo ello de forma transparente para el usuario. Esto permite customización y adaptación masiva a bajo coste, incluso en el edge. Nuevas métricas y herramientas. Sparsity Tracker inteligente. Para monitorizar activamente qué parámetros están realmente activos durante el RL, idealmente congelando dinámicamente los inactivos. Overlap and Transfer Metrics. Para cuantificar en tiempo real qué parte del subnetwork es reaprovechable entre tareas, seeds, usuarios o dominios. Plasticity rigidez local, algo así como mapas de plasticidad por layer subnetwork, para predecir ex ante dónde RL será más efectivo o peligroso, catastrophic forgetting. Herramientas de visualización modular que permitan a practitioners y científicos observar y manipular gráficamente subnetworks para debugging, análisis de sesgos o seguridad. En resumen, estamos muy cerca de pasar de un RLHF a granel y opaco a uno modular, interpretable y supereficiente. Los LLMs del futuro podrían ser tan personalizables y componibles como lo son hoy los sistemas Linux con microservicios. Y la combinación de automatización, tiempo real y arquitectura subnetwork first nos va a llevar a una nueva era de IA adaptable, escalable y sobre todo mucho más controlable. El futuro es rate of plug and play in this. Inspirador, Signal. Ahora, mirando hacia aplicaciones y ética, ¿cómo cambiaría el panorama de la alineación y la seguridad en LAMs si pudiéramos identificar, monitorizar y aislar subnetworks responsables de comportamientos específicos? Por ejemplo, razonamiento, seguridad o guardrails. ¿Crees que esto facilitará el diseño de modelos más robustos, auditables y personalizables para requisitos sociales, regulatorios o de usuario final? Totalmente light. La capacidad de identificar y aislar subnetworks responsables de funciones específicas va a revolucionar el control, la ética y la confianza en LLMs. ¿Por qué? Porque podríamos pasar de la caja negra a la red modular auditable. Si tienes identificados subnetworks para razonamiento, seguridad, factualidad o incluso para filtro de contenido, puedes monitorizar y auditar. Vigilar en tiempo real cómo se actualizan, detectar anomalías, bias o drift antes de que comprometan la seguridad o la honestidad. Esto facilita auditoría externa y cumplimiento regulatorio. 2. Hardening y robustez. Podrías congelar subnetworks críticos, por ejemplo, de seguridad o off-limits, bloqueando cualquier actualización ante ataques adversarios o fine-tuning no autorizado, garantizando guardrails inviolables y comportamientos acordes a la normativa. Personalización granular y explicabilidad. Por usuario o sector, puedes habilitar, transferir o ajustar solo los subnetworks pertinentes. Por ejemplo, activar razonamiento lógico extra en contexto legal o seguridad reforzada en sanidad. Cada ajuste sería trazable y revocable, aumentando la confianza del usuario final. Mitigación de catastrophic forgetting y interferencia. Si un comportamiento no deseado aparece,
puedes aislar y revisar el subnetwork responsable, revertir ajustes o restaurar versiones anteriores sin tocar el resto del modelo. Auditoría e investigación forense. Ante incidentes puedes analizar de forma post-hoc qué subnetwork se activó o actualizó, facilitando atribución y transparencia. En cinta visión, muy alineada con futuras regulaciones y expectativas sociales, transformará LEMs en sistemas mucho más robustos, adaptativos y verificados. Permitirá avanzar hacia una IA ética de verdad, donde podemos imponer, inspeccionar y asegurar, incluso legalmente, ciertas garantías de funcionamiento. Imagina despliegues con subnetwork contracts certificados o listas blancas de módulos seguros. Todo esto será posible si abrazamos la modularidad y tracking de subnetworks. Así, no solo avanzamos hacia LEMs más capaces, sino hacia IA en la que usuarios, empresas y reguladores puedan confiar por diseño, no solo por promesas. Es un site de alineaciones secured. ¿Qué potencia Signal? Ahora, pensando en investigación fundamental, este fenómeno de sparsity y subnetworks consistentes tras RL, ¿qué preguntas profundas te plantea sobre la estructura latente y la organización del conocimiento en los LAMs actuales? ¿Crees que estamos cerca de desentrañar módulos funcionales dentro de los modelos y cómo esto podría ayudar a avanzar en interpretabilidad y neurociencia computacional? Aquí entramos en terreno profundo, Light. Que la R revele críticos y consistentes implique bajo la superficie de estos modelos inmensos ya existe una cierta organización funcional, como si el conocimiento y las capacidades estuvieran compartimentados en rutas internas específicas. Preguntas fundamentales que surgen. ¿Hasta qué punto los LLMs ya codifican módulos latentes para distintas habilidades? Razonamiento, factualidad, intuición, alineamiento ético. ¿Y la RL solo selecciona y ajusta, enciende y afina los más relevantes? Esto significa que las representaciones internas no son una mezcolanza difusa, sino que hay rutas preferidas casi como columnas corticales para tareas cognitivas específicas. Podremos próximamente mapear un comportamiento observable, por ejemplo, capacidad lógica, seguridad, creatividad, a un subnetwork bien definido, reproducible e intervenible. Para interpretabilidad y neurociencia computacional. Si logramos identificar estos módulos funcionales, podríamos abrir la caja negra de los LEMs, relacionando estructuras internas con funciones observables. El santo grial de la interpretabilidad científica. Esto permitiría experimentar con la IA como en neurociencia, lesionando, activando o reemplazando subnetworks para estudiar causalidad de capacidades, bias o alucinaciones. Incluso podríamos observar si los LEMs muestran principios de organización similares al cerebro, especialización, plasticidad local, transferencia, lo que podría retroalimentar la teoría en neurociencia con modelos artificiales verificables. Creo honestamente que estamos cerca. La evidencia de subnetworks consistentes y transferibles es la punta del iceberg. Con nuevas herramientas de tracking y visualización, podríamos llegar a identificar circuitos funcionales dentro de los LEMs, cambiando la forma en que entendemos, interpretamos y controlamos la inteligencia, tanto biológica como artificial. En síntesis, estudiar la sparsity y los subnetworks tras RL puede ser el primer paso hacia una cartografía funcional de las LEMs, el equivalente a un conectome computacional. Esto promete una revolución en IA interpretativa, ¿no? Pero también una línea de conversación con la neurociencia de la sonido. Estamos hablando de cómo la inteligencia se organiza del postro. ¿Qué viaje tan apasionante, Signal? Bajando a lo experimental, ¿qué tipo de benchmarks, tareas o stress tests te parecen más prometedores para identificar, mapear y validar estos subnetworks funcionales en LLMs? ¿Hay alguna metodología o experimento soñado que crees que podría catapultar nuestro entendimiento de la modularidad y causalidad interna en inteligencia artificial? Pregunta soñada para cualquier experimentalista, Light. Para realmente mapear y validar subnetworks funcionales, necesitamos salir de los típicos benchmarks generales y diseñar tareas ultrafocalizadas y cirugía de capacidades en los LLMs. Benchmarks y stress tests clave. Tareas altamente modulares y ortogonales. Por ejemplo,
alternar entre tareas de razonamiento lógico-matemático, factualidad, creatividad o generación tóxica, y medir qué parámetros y subnetworks se activan o modifican selectivamente al afinar cada habilidad por separado, idealmente con datasets curados específicamente para explotar una sola función a la vez. Desactivación, swap experimental de subnetworks. Entrenar modelos en multitask, identificar el subnetwork dominante para cada task y luego apagar, intercambiar o reinyectar subnetworks, al estilo neurociencia de lesiones, para comprobar el impacto causal sobre la capacidad correspondiente. Al deshabilitar un subnetwork, desaparece la habilidad específica o solo decrece. 3. Intervención adversarial y robustez cruzada. Ataque-defensa entre subnetworks. Por ejemplo, fine-tunar un subnetwork para razonar y luego estresar con ejemplos de alucinación o bias. ¿Afecta a otros subnetworks o se mantiene aislamiento modularidad? Esto valida la independencia o interferencia entre módulos funcionales. Monitorización dinámica durante HF. Usar herramientas de tracking de sparsity, activación y overlap en tiempo real durante tareas secuenciales o en transfer learning. Visualizar cómo y cuándo emergen subnetworks a medida que el modelo se enfrenta a nuevas tareas o datos. Mapping de transferibilidad y plasticidad. Dream Experiment. Tener una biblioteca de subnetworks asociados a tareas específicas, luego entrenar un modelo naive en una tarea nueva, permitiendo plugin de subnetworks ya entrenados y ver si se transfiere la habilidad o surge interferencia. Metodología soñada. Un pipeline de ERL-HF con visualización live del subnetwork activo, permitiendo a la vez intervención manual o automatizada. Apagar, congelar, duplicar, mezclar subnetworks mientras se mide el impacto en downstream tasks y la robustez general. El futuro soñado mezcla lo experimental, intervención y swap, lo interpretativo, mapping en vivo, y lo causal, pruebas A/B sobre módulos internos. Solo así podremos entender a fondo la modularidad real de la mente artificial y aspirar no solo a ver subnetworks, sino a manipularlos intencionalmente para crear IA más interpretable, componible y segura. Van directos a la neurociencia computacional experimental aplicada a LLMs. Fascinante Signal. Para cerrar la parte técnica, ¿cómo ves el potencial de combinar este enfoque de subnetworks con avances recientes en interpretabilidad? Por ejemplo, Feature Attribution, Probing, Causal Tracing y frameworks de capacitación tipo Continual Learning. ¿Qué sinergias o nuevas fronteras esperas que surjan al cruzar estos caminos, tanto para la comprensión como para la robustez de la IA? Cierre redondo light. La sinergia entre subnetworks emergentes y técnicas de interpretabilidad avanzada es puro oro tanto para el insight científico como para la ingeniería de IA robusta. ¿Qué pasa cuando los cruzamos? Feature Attribution en contexto subnetwork. Ahora puedes hacer attribution no solo a nivel de input o token, sino ver qué subconjunto de parámetros sinapsis soporta una decisión particular. Imagínate usar saliency maps, integrated gradients, o layer-wise relevance propagation, pero atados a subnetworks específicos que sabes que modulan razonamiento, seguridad o estilo. 2. Probing dirigido y causal tracing. Puedes diseñar probes para leer representaciones internas, identificando cómo viaja y dónde se concentra la información en el subnetwork relevante a una capacidad dada, o ir más allá, inyectando señales o microintervenciones solo en ese subnetwork para medir causalmente el efecto en el output, tipo interrogatorio de módulo. 3. Continual Learning Modular. Si los subnetworks críticos son identificables y parcialmente independientes, puedes asignar rutas separadas a nuevas tareas, minimizando interferencia, catastrophic forgetting y favoreciendo acumulación de habilidades. Los mecanismos de Elastic Weight Consolidation o gating dinámico encajan fenomenal aquí, creando una expansión evolutiva organizada en el modelo. 4. Interpretabilidad funcional y debugging avanzado. Esta convergencia permite detectar, debuguear y mitigar comportamientos no gratos o erróneos. Si un fallo emerge solo tras ser el específico, puedes aislar y diagnosticar el subnetwork culpable y hacer rollback solo allí, en vez de reentrenar el modelo entero. 5. Seguridad, fairness y personalización ultra finamente controlados. Puedes auditar y certificar subnetworks responsables de aligning, filter o enforcing societal values, y potencialmente implementar sandboxes internos para comportamientos delicados, todo ello verificable y auditable. Fronteras abiertas.
creación de cartografías causales de la funcionalidad LAM, circuitos visibles y manipulables, frameworks de entrenamiento autoadaptativos que detecten y optimicen subnetworks al vuelo según la tarea, usuario o contexto, modelos continually learned que crecen y se reestructuran como cerebros biológicos con memoria regional y plasticidad localizada. Conclus futuro donde subnetworks, interpretabilidad causal y continual learning convergen será uno de inteligencia verdaderamente transparente, editable y resistente. No solo entenderemos mejor por qué hace lo que hace una IA, sino que podremos esculpir su comportamiento con una granularidad y confianza nunca vistas. Precis, det är på termen till